Bendiciones en este día, como siempre. Hoy vamos a tener un estudio más profundo de la palabra y hemos venido presentando el estudio del Sermón del Monte y hoy nos corresponde mirar la bienaventuranza, la cuarta bienaventuranza, y tiene que ver con los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y la palabra la encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 6. Y es que la justicia es esencial para ser completamente felices. No podemos vivir en pecado y ser completamente felices. El fundamento de la justicia es la santidad. Y antes de entrar en el tema, definamos un momento qué es la justicia, a qué se refiere la palabra cuando habla de justicia. Y la justicia que nos plantea el texto de Mateo y que fue lo que expuso el Señor Jesucristo tiene que ver con una vida recta. Cuando la Biblia habla de justicia, está hablando de una vida recta, de una vida íntegra, conforme a la palabra de Dios. Recuerde que en el Sermón del Monte el Señor estaba presentando los principios del reino y cómo debíamos actuar para ser parte de él. Entonces, la felicidad del hombre se da de su justicia, de su relación correcta con Dios, una relación basada en la rectitud con todos los aspectos que la palabra de Dios nos expone. Esta bienaventuranza está condicionada hoy al estado de una vida fundamentada sobre verdades relativas. Hoy acomodamos los principios, hoy acomodamos los dogmas, acomodamos las pautas bíblicas a un estilo de vida, a un pensamiento cultural y social para este tiempo. Hoy basamos todo en verdades relativas y no absolutas. Recuerde que la palabra de Dios está llena, totalmente permeada por verdades absolutas. Dios no tiene zonas grises, Dios no tiene zonas tibias. Él dice es blanco o es negro y punto, ¿sí? Él habla de que nuestro sí sea sí y de que nuestro no sea no. No podemos acomodar las cosas a nuestro pensamiento, a un estilo de vida, a una forma de ver las cosas. Hoy la iglesia se mueve en verdades relativas o en verdades acomodadas a mi conveniencia, pero el texto nos habla que es bienaventurado el que fundamenta su vida en verdades absolutas, no acomodadas, y que vive en santidad e integridad de acuerdo a los principios del reino de Dios. Entonces no se trata de lo que la sociedad aprueba. Entonces si las leyes hoy aprueban el aborto, entonces yo debo aceptarlo como algo bueno. Yo debo basar mi vida, basar mis decisiones, basar mi andar conforme a los principios que la palabra de Dios me da. Y eso es lo que estaba hablando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Estaba hablando de esos principios del reino que habían sido tergiversados en la época en la que Él se encontraba exponiendo esto y que han tomado una vigencia impresionante porque hoy en día se han degradado aún más los principios y hoy en día cuando miramos los principios bíblicos realmente podríamos pensar que la persona que quiera vivir así, una persona retrógrada, anticuada, una persona que no está adaptada ni acomodada al pensamiento de este siglo. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurado el hombre que quiere vivir santamente, que quiere vivir bajo los principios del reino de Dios, que quiere vivir conforme la palabra así lo demanda. Entonces, este tipo de persona es la que está buscando la perfección en medio de un mundo pecador y en medio de un mundo y una sociedad totalmente complaciente, que aprueba el pecado, pues la mayoría de la gente vive así o sencillamente con un comportamiento por, basado en el principio de que como yo no le hago daño a nadie, entonces todo estará bien. La palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Y aunque se habla de dos necesidades básicas del ser, no estamos hablando de pan y de agua. No estamos hablando sino hambre y sed por la justicia, hambre y sed por una vida santa, hambre y sed por una vida apartada del pecado, que se duele por el pecado que tiene la misma persona, por sus debilidades, por las cosas que siente que le están ganando espacio, pero también tienen hambre y sed de justicia por el pecado de otros. Se duele por el comportamiento, por la conducta, por la aprobación del pecado en otros. Entonces, Dios da una promesa para estas personas, para cada uno que tenga hambre y sed de justicia. La promesa para los que viven con esta hambre y sed dice que ellos serán saciados. Jesús habla de hambre y sed, las dos necesidades más urgentes del cuerpo, y Jesús las usa como anhelos de justicia. El hambre y la sed son la representación de un profundo deseo, y el que haya sentido en un momento dado hambre y sed intensa podrá entender lo que el Señor quiere decirnos, lo que el Señor quiere explicarnos. Hay momentos que hemos dejado de comer, tal vez por mucho trabajo, tal vez por estrés o por una enfermedad, y viene una terrible agonía y la gente siente ya no tanto que se va a morir todo, sino un dolor, una descompensación en su cuerpo. De igual manera la sed, usted siente que su boca está seca, que su lengua está pegada, usted no quiere hablar, usted se siente sus labios secos, quemados a causa de la sed. Es más, podrá usted tener algo de hambre y muchísima sed, usted no se atreverá a comer antes de saciar su sed. Entonces Dios compara estas dos necesidades básicas del ser humano como algo incontrolable, algo que si no lo sacia yo no puedo seguir. Si no lo sacio, yo no puedo hablar, yo no puedo seguir adelante. Entonces, este debe ser el deseo que tenemos que tener por vivir santa y rectamente. Esta debe ser la carga y la preocupación que debemos tener cuando vemos a un mundo, una sociedad descompuesta, viviendo conforme a sus parámetros, a sus condiciones y cada día más y más alejada de Dios. Y lo peor de todo, justificando su comportamiento, justificando su conducta, justificando el pecado y aprobándose, autoaprobándose y autoconsolándose por el comportamiento que tienen, pero sabiendo que están apartados del Señor. Entonces, esto nos da algo que nos pone a pensar. El hambre y la sed de justicia es la combinación al mismo tiempo de dos situaciones, óigame bien, que nos pone en una situación indescriptible. Es como una agonía que sensitivamente sentimos y que nos apaga y que no podemos resistir. Todo el ser combate por satisfacer estas dos necesidades. Bienaventurados aquellos que tienen un anhelo de justicia tal que ninguna palabra puede describir este anhelo tan incontrolable. Así como el hambre y la sed se juntan, así debe de ser el fuerte deseo de justicia. Bienaventurado el hombre que está anhelando justicia, como cuando tiene una sed insaciable, una hambre incontrolable. Mientras una persona que tiene hambre y no se le da de comer, su necesidad terminará devorándolo. Nada aparte, óigame bien, de un plato de comida saciará su hambre. Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y que la buscan hasta que son saciados. El deseo de justicia que debe tener una persona para ser bienaventurado debe ser profundo o intenso, de tal manera que esté clamando continuamente por pureza, por integridad y por santidad. Esta, una vez que ha aprendido a saciar su hambre y su sed de justicia, entonces podrá vivir una vida recta y agradable conforme a los principios y a las directrices que el Señor nos da en su palabra. De eso se trata la bienaventuranza.
Entonces, de aquí en adelante, cuando hablemos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, estamos hablando de bienaventurados los que tienen hambre y sed de una vida íntegra, de una vida santa, de vivir creciendo en el conocimiento y en el entendimiento, de poner en práctica todo lo que la palabra nos dice, de poner en práctica todo lo que el Señor nos enseña y lo que el Espíritu de Dios nos revela. Bienaventurados los que hacen tales cosas. Una persona que tiene hambre y sed de justicia vive en una continua búsqueda de saciar esta necesidad tan impresionante que agobia su vida. Por otro lado, la persona que tiene hambre y sed de justicia, lo primero que siente es que su corazón no es recto para con Dios. Y esto le provoca una gran angustia. Y el Espíritu Santo le induce a un anhelo de una vida más recta para con Dios, una vida más agradable para con Dios. Y siempre quiere dar más y más en su andar para agradar a Dios. Y no parará hasta ser saciado. Él clama a Dios pidiendo esta bendición. Él está buscando la justicia por la fe a través del Señor Jesucristo y ayudado por el Espíritu Santo. Él quiere ser justo, o sea, recto e íntegro en su conducta, en su lenguaje, en su vida entera. Quiere ser caracterizado por la integridad, quiere ser caracterizado, conocido por la amabilidad, por la misericordia, por la benevolencia, por el amor y todas las demás cosas que le permitan reflejar a Cristo en su vida, hacia sus semejantes, y este deseo ferviente de ser recto en sus sentimientos y conducta hacia Dios lo controlarán, lo dirigirán continua y permanentemente. Es a esto a lo que se refiere el Señor. Una persona que no está buscando continuamente crecer espiritualmente, desarrollarse, reflejar, proyectar el carácter de Cristo, nunca será saciado. Será una persona que no es bienaventurado. La iglesia, una iglesia débil como la que estamos viendo hoy, una iglesia que vive conforme a los principios y dogmas del mundo, es una iglesia que no vive feliz. Pero eso ella vive buscando continuamente más y más placer en el mundo, más y más complacencia en las cosas materiales, y lo espiritual no les sacia. Muchos van a la iglesia, salen aburridos, les da jartera o están buscando la más mínima excusa para faltar a un culto, para no estar en la presencia de Dios, para no leer la palabra, y están cambiando los tiempos de Dios por un tiempo de televisión, por un tiempo de juego, de entretenimiento, algo, pero siempre está buscando una excusa para estar apartados. La persona que tiene hambre y sed de justicia no tiene descanso hasta que no entra en este estilo de vida para con Dios y aún para con los hombres. En Lucas 2:52, hablando de Jesús, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él quiere ser realmente justo delante de Dios. Quiere que cuando se escudriñe el corazón, él se ha encontrado, se ha hallado acepto a los ojos de Dios y conoce todo. Él sabe que Dios conoce todos sus pensamientos. La persona que tiene hambre y sed de justicia busca en Dios el poder para no caer en la tentación, para resistir la prueba y para que el pecado ya no se enseñoree más de su vida. Es una búsqueda insaciable, continua y permanente de la perfección, de la santidad. Está en el camino de la santificación. Él quiere alcanzar, está trabajando continuamente para llegar a la estatura de Cristo. Y aunque es posible que no llegue, pero está en esa búsqueda insaciable de ser mejor. Cuando peca, cuando falta, se duele en su corazón. Es sensible en sus sentidos a la voz del Espíritu. Es sensible en sus sentidos a lo que el Señor le está hablando y lo que el Señor demanda de él. Él sabe que la carne es débil y que hay un aguijón, como lo experimentó Pablo, y que siempre lo estará estorbando, pero con el poder del Espíritu Santo lucha para vencer y permanecer en el Señor. No está buscando justificarse, sino que busca santificarse cada día más y más con tal de agradar a Dios. Él busca ser regenerado hasta el punto que el pecado ya no tenga poder sobre él,
ha aprendido que una mirada morbosa es adulterio, que una pequeña mentira es pecado, que la ira injustificada es homicidio. Por tanto, anhela estar libre de esa mirada, estar libre de ese deseo incontrolable o de cualquier pasión pecaminosa. El hombre que tiene hambre de y sed de justicia, él quiere vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad. Tiene sed de ser renovado en su ser hasta alcanzar la estatura de Jesús, pues Jesús es la imagen del Dios invisible y el espejo de justicia y paz que rige a todos los hombres. Jesús se hizo hombre, vivió como hombre para demostrarnos que usted y yo también podríamos hacerlo. Y Jesús también entendió la debilidad que tenemos hacia el pecado y por eso nos dejó la persona del Espíritu Santo, para que nosotros marcháramos y fuéramos como Él. El hombre piadoso también quiere ser saciado o ver saciado, perdón, a las demás personas. El hombre piadoso quiere y tiene hambre y sed de justicia por el pecado que está cometiendo otro. Él también tiene afán y deseo que los demás conozcan y tengan esta hambre y sed de justicia que él está experimentando. Él ora por el pecado de otros. Él habla, él intercede por otros. Él presenta el deseo de Dios y da a conocer el deseo de Dios a otro. Él no está tranquilo por las injusticias de otros. Él está dolido. Él está quebrantado. Él gime delante de Dios por la injusticia del otro, porque Él quiere. Él en esa hambre y sed de justicia, Él quiere que otros también la experimenten y sean bienaventurados. En la medida que el pecado pierde fuerza en nosotros y prevalece la justicia de Dios, nos cuidará fácilmente y nos ayudará a reconocer y decir: ay de mí que habito en medio de hombres de pecado. Y tal vez quisiera vivir apartado de este mundo del pecado, pero no será así, pues el Señor ora, óigame bien, oró por cada uno de nosotros para que fuéramos guardados del mal, pero que no fuéramos quitados del mundo. El hombre que tiene hambre y sed de justicia reconoce que tiene que vivir en medio de un mundo de pecado, pero que Dios le va a ayudar si él reconoce esa necesidad, si él se apoya, el Espíritu Santo, el ayudador, lo guiará al conocimiento y al entendimiento de toda verdad. Bienaventurado el hombre que tiene hambre y sed de justicia, porque él sabe que en medio de un mundo de pecado, en medio de un mundo lleno y dominado por las tinieblas, él será luz. El bienaventurado el hombre que tiene hambre y sed de justicia, porque sabe que en una sociedad donde se ha perdido el sabor y la exquisitez de la vida santa que agrada a Dios, él sabe que él es sal de la tierra en medio de esa sal. Bienaventurado el hombre que tiene hambre y sed de justicia, óigame bien, porque él sabe que es luz del mundo y sal de la tierra. El que tiene hambre de justicia, en realidad tiene hambre de que el impío se torne santo, y su clamor diario es: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. También tiene sed y clama: Señor, por fin el pecado, Señor, sácalo de este mundo, derriba los ídolos. Señor, aparta al hombre de la lascivia, aparta al hombre de la avaricia, aparta al hombre del licor y de todo vicio. El hombre que tiene hambre y sed de justicia es una persona que se duele por el pecado de otros, pues él sabe lo que le espera. Él sabe cuál es el final del camino. Él sabe que el pago del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El hombre que tiene hambre y sed de justicia es un hombre que tiene su mirada en el reino de los cielos. El celo de la justicia lo consume. Fíjese lo que se anhela. Se tiene hambre y sed de justicia, no de riquezas, no de renombre, no de fama, no de exaltación. La persona bienaventurada solo tiene hambre y sed de justicia, de una vida recta, de una vida íntegra, de una vida que agrade a Dios, de una vida santa.
no se tiene hambre de riquezas, se prefiere ser pobre y justo antes que cualquier otra cosa. Aquí lo que prevalece es la justicia, la vida recta que agrada a Dios, antes que otra cosa. Pues esta bienaventurado solo anhela vivir para Dios, solo anhela vivir como Dios quiere. Él no busca la recompensa de la justicia, como las bendiciones, la presencia de Dios, el gozo, el amor, la exaltación. Su afán solo es la justicia. Él sabe que lo demás vendrá por añadidura. Él sabe que si camina recta, íntegramente, óigame bien, el amor de Dios estará en él. La perfección estará en él, la presencia de Dios estará en él, el poder del Espíritu Santo estará en él, la revelación de la palabra estará en él, el temor a Jehová estará en él. Él la tiene claro. Busca primeramente el reino de Dios, busca primeramente la justicia de Dios y él sabe que lo demás vendrá por añadidura. Su hambre y su sed son hambre y sed de pureza, son hambre y sed de rectitud, son hambre y sed de santidad. Todo es hambre y sed de todo lo que le agrada a Dios. Él tiene hambre y sed de ser lo que Dios quiere que él sea. El hombre carnal desea la vida buena, la vida de la felicidad, la vida del éxito y de la abundancia en todo. Pero el hombre espiritual tiene hambre y sed de la justicia, de la rectitud, de la integridad y exactamente de la vida que agrada a Dios. Y por sobre todo, ser santo, aunque esto implique dolor, aunque esto implique menosprecio, aunque esto implique soledad. Ser puro de corazón, aunque esto implique deshonra o también aunque implique menosprecio. Esta es la sed que hace que una persona, este es el hambre que hace que una persona sea bienaventurado, que sea completamente feliz. El hombre que tiene hambre y sed de justicia es un hombre que clama y gime y busca, óyeme bien, este, la vida que le agrada a Dios. Él está pidiendo ser escuchado para alcanzar, óyeme bien, un lugar en la presencia de Dios. Él está clamando para ser restaurado, pues reconoce que es pecador y necesita de alguien que le ayude con su pecado, pues es una necesidad que debe ser resuelta, así como el cuerpo clama cuando tiene hambre o cuando tiene sed para ser saciado. Este hombre, desde su ser interior, desde su espíritu, él clama y gime porque la justicia de Dios tome control de su vida, porque el hambre y la sed de justicia sean saciados. Y así como una persona tiene hambre y sed y necesita saciarla cuanto antes, así el bienaventurado busca saciar su apremiante necesidad de justicia. Necesita una respuesta ya y sabe que solamente Dios, por medio de la persona del Espíritu Santo y por la revelación de su palabra, podrá alcanzarlo. El hambre que tiene o la persona que tiene hambre y sed de justicia no es un hombre bueno por sus propios medios y nunca se considera mejor que otros. Su característica principal es que necesita de Dios y que necesita del poder de su Santo Espíritu para saciar su necesidad de ser como Jesús. Él sabe que no tiene nada para agradar a Dios y que no tiene el poder para transformarse en una mejor persona. Todo lo que él necesita está en Jesús. El hombre que tiene hambre y sed de justicia sabe que Jesús es el pan del cielo que sacia su hambre y también que Jesús es el agua de vida que quita su sed. Siempre está pegado a Jesús, siempre está buscando de Jesús, siempre está escudriñando las Escrituras, está aplicando, óyeme bien, lo que la palabra de Dios dice a su vida, siempre está arrepentido de su pecado, reconociendo su condición de debilidad y apoyándose en el poder del Espíritu Santo. Esta persona que tiene hambre y sed de justicia, él sabe que la fuente, que la respuesta a su gran necesidad está en Cristo Jesús. No hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otro camino, no hay otra senda,
donde él puede recorrer y encontrar una respuesta. Los que rechazan a Jesús y no aceptan su expiación o su justificación no tendrán hambre y sed de justicia. Muchos ponen pretextos, óigame bien, para aceptar esta gran verdad. Pues en realidad no tienen hambre y sed de justicia. El hambriento no pone obstáculos. Él toma su comida y sacia su hambre. El que no tiene hambre de verdad critica a la iglesia, critica el tiempo que dura el culto, critica cómo se alaba a Dios, critica cómo se predica, critica cómo está hecha la organización de la iglesia. El que tiene hambre y sed de justicia, él sabe que cuando va a la iglesia, él va a tener un encuentro con el Señor. Él no está atento del que está a su lado, cómo se viste, cómo habla, qué dice. Él no está atento de qué o cómo se encuentra vestido el pastor o su esposa o los líderes. Él tiene hambre y sed de justicia. Él tiene hambre y sed de una vida íntegra, de una vida recta, de una vida que agrade a Dios, de una vida que lo haga, óigame bien, acepto a los ojos del Padre. Que cuando el Padre de los cielos lo mire a través de Cristo Jesús, pueda decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Él busca la aceptación y la aprobación de Dios y no de los hombres. La persona que tiene hambre y sed de justicia se regocija, atiende a la palabra, alaba a Dios, y su necesidad de justicia siempre estará saciada, siempre estará completa, porque él sabe que en Dios y por medio de Cristo Jesús, él tiene la plenitud completa de la deidad de Dios en su vida. Su copa está siempre rebosante. Él no vive, óigame bien, a expensas de las emociones y los sentimientos para estar completo. Él vive gozoso en el Señor, él vive completo en el Señor. Él sabe que teniendo al Señor lo tiene todo. Él sabe que está pleno en la presencia de Dios y que Dios es una realidad en su vida. Él anhela estar en su presencia, él anhela hablar con el Padre, él anhela adorarlo. Él sabe que el único camino para llegar al Padre se llama Cristo Jesús. Él sabe que la situación del pecado en su vida ha sido resuelta por la expiación de Jesús en la cruz del Calvario. Él sabe el precio que ha pagado Jesús por la liberación de su pecado, por la regeneración de su espíritu, y él cuida el andar santamente a los ojos de Dios y a los ojos del hombre. Él cuida y él se resguarda en Cristo Jesús. Él se reviste de la armadura de Dios porque sabe que cada día es enfrentar una lucha, una batalla permanente contra las acechanzas del mal. Pero él sabe que tiene el poder para vencer. Él sabe que todo lo puede en Cristo Jesús que le fortalece. Él sabe que el Señor Jesucristo habita en su vida a través de la maravillosa persona del Espíritu Santo. La persona que tiene hambre y sed de justicia no juzga, no critica, no selecciona, sencillamente viene a Dios y sacia su necesidad. Iglesia, quisiera que tuvieran tal hambre y tal sed de justicia que pudieran dejar de lado toda excusa y todo pretexto para recibir de Dios el maná que Él nos da continuamente. Quisiera que tuviéramos nuestra mente liberada de todo prejuicio para podernos entregar sin ninguna pretensión al Señor, sin ninguna excusa, sin ningún condicionamiento, para que usted de una manera incondicional rindiera su vida al Señor, para que usted de una manera incondicional entregara el control de su vida. La persona que tiene hambre y sed de justicia quiere hacer todo lo que el Padre manda. Quisiera tener claridad sobre toda la Escritura y vivir conforme a como Cristo vivió. La persona que tiene hambre y sed de justicia acepta los principios, acepta las condiciones, acepta todo lo que Dios quiere que él haga. La persona que tiene hambre y sed de justicia no se está justificando cuando falla. Reconoce su pecado, viene a Jesús
Y la sangre preciosa de Cristo Jesús, que emana por sus heridas, sabe que lo pueden lavar. Y el Espíritu de Dios le fortalece para seguir adelante y no volver a caer. La persona que tiene hambre y sed de justicia no convive con el pecado. Cuando peca, cuando le falta al Padre de los cielos, se siente mal, se siente avergonzado por su pecado. Y él sabe que si se arrepiente, que si se aparta del pecado, alcanza misericordia. Bendito sea el nombre de Dios por todo lo que estamos aprendiendo en esta hora, porque esto es un llamado para no desfallecer, esto es un llamado para retomar, óyeme bien, para volver al camino de las sendas antiguas, para despojarnos un poco de tanta modernidad, de tantas verdades relativas o de tantas verdades a medias, livianas. Usted tiene que retomar hoy las verdades absolutas, las verdades imperativas de la palabra de Dios. Usted tiene que retomar en esta hora, usted que tiene hambre y sed de justicia, el camino y la senda que lo conducirá al reino de los cielos. Porque el Señor le saciará, porque el Señor le bendecirá, porque el Señor responderá a esa necesidad tan grande que usted tiene. Mi ruego en esta hora y oro al Señor para que cada día se levanten personas hambrientas a los cuales podamos predicarles el Evangelio. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Él quiere confrontarnos y llevarnos a decir con esto, oh, si yo fuera un hombre recto, si el pecado ya no fuera agradable para mí, o si dejara de estar excusándome, justificándome para seguir viviendo así. O si pudiera volverme justo ante Dios. Otro diría, confío en que he sido perdonado, pero ahora necesito no tener que volver atrás. Quiero seguir adelante y cada día quiero guardar más y más el estilo, la forma de vida, guardar mi corazón para Dios. O si pudiera ser cada día librado de la tentación y no caer en las maldades, en las trampas del enemigo. O tal vez otro diría, Dios me ha bendecido y se ha revelado a mí y ha saciado mi hambre y sed de justicia, pero mis hijos, mi cónyuge viven aún en pecado. Y si pudiera hacerles volver a la senda, si mis palabras calaran en su corazón, cuán bendecidos serían. El hombre que tiene hambre y sed de justicia se convierte, óigame bien, en un hombre que tiene un sentimiento de dolor o de fallecimiento a causa del pecado de él o a causa del pecado de otros. Y la promesa es que Dios saciará, la promesa es que Dios responderá, la promesa es que Dios tocará vidas y muchos caminarán por sendas de justicia, para gloria y honra del Señor. Así que sus oraciones, y habla al hombre y la mujer que tiene hambre y sed de justicia, su clamor y su gemir por los seres queridos que no están en el Señor, será saciado, serán respondidos. No desmaye, siga buscando de Dios, siga confiando, siga exhibiendo a Dios a estas personas, sígales hablándoles del amor de Dios. Y entonces el Señor saciará su hambre y su sed de justicia. El Señor responderá. Queridos oyentes, la palabra dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora la pregunta que cabe aquí, ¿por qué son bienaventurados? Primero porque Jesús lo dice, y eso es más que suficiente. El hombre que tiene sed de justicia, el hombre que tiene hambre de justicia, es una persona que es feliz, pues le ha sido revelado el valor correcto de las cosas y ahora Él quiere el bien que está en mí, óigame bien, Él quiere agradar a Dios en todo, Él quiere recibir y Él quiere deleitarse en todo. El hombre que tiene hambre y sed de justicia reconoce que a pesar de que Él quiere hacer lo bueno, hay una ley dentro de Él que lo empuja a hacer lo malo, pero Él sabe que si se aferra al Señor, que si se toma de su mano, que si se llena de su Espíritu Santo y todo su ser,
como una copa que está rebosante, llena del Espíritu Santo, él podrá hacerlo. Él podrá alcanzar la respuesta de Dios. Él podrá ser saciado. Él podrá ser un bendecido. Es bienaventurado también la persona que tiene hambre y sed de justicia, porque él ha aprendido a valorar lo santo. Él ha aprendido a separar lo santo de lo inmundo. Él diferencia las canicas de las perlas. Este hombre ha adquirido un conocimiento de justicia de tal forma que juzga correctamente. El bienaventurado, óigame bien, o es bienaventurado porque ha sido iluminado con la verdad de la palabra. Antes tomaba lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, la oscuridad por luz y la luz por la oscuridad. Pero ahora el Señor lo ha llevado a reconocer lo que es bueno y lo que es de Dios y lo que Dios también espera de él. Al alcanzar este sano juicio, es bienaventurado y está encaminado a alcanzar una mayor bienaventuranza. Porque la persona que tiene hambre y sed de justicia ha aprendido a reconocer las verdades absolutas de la palabra. Es una persona que ha aprendido a entender y conoce los principios del reino, conoce lo que agrada a Dios, conoce lo que espera Dios de él. Él quiere imitar a Cristo en todo su andar. Él sabe que tiene que pagar un precio. Él sabe que hay cosas más valiosas que lo que este mundo nos puede ofrecer. Ahora, también por otro lado, no solo valora las cosas que son correctas, sino que también su corazón está inclinado a las buenas y santas cosas de la vida. Antes solo se preocupaba por las necesidades materiales, ahora tiene hambre y sed de justicia. Este hombre valora lo espiritual, óigame bien, y le da el valor y pone las cosas en el orden que tiene que estar. Primero lo espiritual y después lo natural. La justicia es la verdadera felicidad para él. El que está lleno, óigame bien, de lo que Dios aprueba, él mismo es aprobado. Es bienaventurado pues tiene hambre y sed de justicia, y esta hambre y esta sed está por encima del pecado, del engaño, de la mentira, de los malos deseos, óigame bien, de las vanas habladurías. Su hambre y sed de justicia es tan intensa que todas sus fuerzas y toda su atención están en ser saciados de justicia, en poder vivir conforme Dios espera que él viva. Ese es su deseo, ese es su clamor, esa es su búsqueda intensa, esa es su necesidad principal. Es como un nuevo fuego que apaga todos los fuegos pequeños que hay alrededor. Es así como alguien que tiene sed de justicia, óigame bien, lo lleva a esto a olvidarse de cualquier otro deseo, de vanidad, de vanagloria o de cualquier otra manifestación de pecado que antes dominaban y controlaban su vida. Él sabe que ahora hay algo más grande, más glorioso, que tiene un valor sublime y superior a todas las demás cosas. Ya no se mueve por cualquier cosa, ya no se deja llevar por sus emociones, sus sentimientos y sus deseos. Ahora él vive total y completamente para Dios. Él ahora quiere agradar a Dios en todo. Él quiere y él sabe que todo lo que vive, lo que hace, lo que piensa, debe ser juzgado por Dios y debe ser aprobado por Dios. Y esa es su preocupación, que todo lo que él haga, que todo lo que él vive, que todo lo que él experimente sea aprobado por Dios. En otras palabras, la persona que tiene hambre y sed de justicia sabe y entiende que su principal motivación es agradar a Dios en todo, es reflejar a Cristo en su vida para que otros también conozcan al Señor, se enamoren de Dios como Él está enamorado, que otros obedezcan a Dios como Él obedece y que otros tengan, óigame bien, en orden sus necesidades como Él las tiene, donde ahora sus necesidades primarias, óigame bien, son las necesidades espirituales, mas no las necesidades materiales. El hombre que tiene hambre y sed de justicia está cada día dedicado a olvidarse de cualquier otro deseo de vanidad, de cualquier otro deseo que antes dominaba su vida y que ahora él lo que quiere es
tener hambre y sed de justicia para agradar a Dios, para vivir a Dios y para ser aprobado por Dios. Estas personas son bienaventuradas pues están en otro nivel espiritual de sus necesidades. Él ahora ha conocido que hay una necesidad mayor y que solamente Dios la puede suplir. Que las necesidades naturales no son tan importantes, son irrelevantes, y que si Él busca a Dios y le da el lugar y la preeminencia a Dios, Él se encargará de suplir esas otras necesidades. Su afán ya no es el alimento o el vestido. Él sabe que Dios suplirá todas estas cosas según sus riquezas en gloria. Y en tercer lugar, la promesa es que serán saciados. No hay nada en nosotros que pueda saciar el hambre y la sed de justicia. Solo Dios, por su Espíritu, podrá ayudarnos. No hay nada que nos haga llevar o ascender a ese nivel de perfección, de santidad, de integridad y de pureza, sino solo Dios. En la medida que Cristo prevalece en nuestros corazones, en la medida que Jesús se entrona en nuestros corazones y gobierna nuestras vidas en plenitud. Óyeme bien, donde Él tiene el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu, solo en esa medida podemos ser saciados con el hambre y la sed de justicia, con el hambre de ser santos, con el hambre de tener una vida íntegra y agradable a Dios. Solo Dios lo puede saciar, solo Dios puede darnos el poder, óigame bien, y la provisión por medio de su Espíritu. No es natural que el hombre ame lo bueno y lo santo. Lo natural y lo lógico es que el hombre ame lo malo y lo perverso. El apóstol Pablo lo dice: hay una ley dentro de mí que me empuja, que me inclina a hacer lo malo. Yo quiero hacer lo bueno, pero siempre siento que prevalece el mal que hay en mí. Y esto es lo que entiende un hombre que tiene hambre y sed de justicia, que solo Dios, solo Él, por medio de la maravillosa persona del Espíritu Santo, es el que nos podrá ayudar a salir de nuestro estado de debilidad, de nuestro estado de pecado, de nuestra condición de derrotero. Solo Dios podrá hacerlo por medio de su Espíritu y de su palabra en nosotros. Cuando se tiene hambre y sed de ser puros, de ser íntegros y santos, es bienaventurado el hombre que siente esto, porque esta hambre es una bendición, pues viene del cielo. Es una necesidad de su espíritu que ha sido puesta por Dios y que Él ha sido sensible al expresarlo. Pues esa hambre solamente será saciada con comida del cielo. Esta necesidad, esta hambre y sed de justicia, no es un hambre y una sed natural. Es una hambre y sed espiritual. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Jesús en la cruz dijo: tengo sed. Y más que una sed física, era una sed para que la justicia del Padre, óyeme bien, reinara por medio de su sacrificio y por medio de su muerte por sobre toda la humanidad. Él vive para que la justicia de Dios sea proclamada. El que tiene hambre y sed de justicia son partícipes de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y tienen lugar con Él en el reino de los cielos. Iglesia, usted es un bienaventurado si tiene hambre y sed de justicia, de tener el carácter y el hambre y la sed de justicia, de tener el carácter de Cristo como algo que forme parte de usted. Usted es bienaventurado si ya no vive usted, sino Cristo vive en usted. Si usted reconoce que debe ser santo como Dios es santo. El que tiene hambre y sed de justicia es saciado, óigame bien, solo por Cristo. Es saciado en Él. Cada vez está más lleno del Señor y siente la necesidad de su presencia, siente la necesidad de su palabra, siente la necesidad de su verdad. No tiene espacio en Él para el pecado. Vive por sobre la vida natural y ha enterrado, óigame bien, o entrado, perdón, a la dimensión de la gloria en la presencia de Dios. Vive para adorar, vive para alabar a Dios. Ahora, el menú de sus necesidades es más amor, es más fe, es más misericordia, es más llenura de Él. No el menú de la persona
que solamente quiere que el Señor le dé, le conteste, le responda, lo lleve, lo traiga, le compre, le dé esto y aquello. Su menú de peticiones es más de su presencia, más de Él, porque Él sabe que vive en Él, por Él y para Él. Su corazón está lleno de Jesús, está rebosando de su presencia y el pecado ya no se enseñorea de Él. Concluyo con lo siguiente. La bendición de los bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia y que serán saciados, esta es la principal bendición que le espera a una persona que tiene hambre y sed de justicia, el ser saciado. Ellos son bienaventurados mientras tengan hambre y sed, y si son saciados, serán mayormente bienaventurados. Seguirán siendo bienaventurados porque la persona que es llevado a un nivel de santidad, de integridad y pureza, no parará de ir las cosas. Dios le seguirá dando más santidad, más pureza, más integridad, más presencia de Él. Y esto los hace doblemente bienaventurados, porque seguirán teniendo esa hambre y sed de justicia. Cuando usted se deleita de lo mejor de Dios, cuando usted degusta lo mejor de Dios, usted nunca dice, lo conseguí, lo alcancé. Usted va a decir, quiero más, quiero estar ahí, quiero tener más. Y de eso se trata esta bienaventuranza, de deleitar y de gustar. Óigame bien, de eso se trata el ser saciado, de deleitar y de gustar lo mejor de Dios. Y cuando usted lo tiene, se trata de que usted quiera tener más de eso. Me explico. Tiene la presencia de Dios, usted quiere más presencia de Dios. Tiene la gloria de Dios, usted quiere más gloria de Dios. Tiene la santidad de Dios, usted quiere más santidad de Dios. Experimenta el amor de Dios, usted quiere más amor de Dios. Conoce las verdades de Dios, usted quiere más de esa verdad. El que ha sido saciado por Cristo sigue teniendo hambre, pero no el hambre física, no el hambre por el pecado. Tiene hambre y sed de más justicia, de más santidad y de más presencia. Su clamor será, Señor, aumenta mi fe. Señor, derrama más de tu amor. Señor, enséñame más de tu verdad. Señor, revélame más tu palabra. Señor, quiero más de tu gracia. Ahora, ¿cómo nos sacia el Señor? En primer lugar, Dios es perfectamente justo en todo. Él es juez de todos, juez justo. Dios se encarga que su justicia prevalezca sobre el pecado y la maldad. Él es proveedor de toda perfecta justicia. En su justicia, Dios me mira a través de Cristo. Él ve la justicia de Cristo en mí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces seremos saciados con el carácter justo de Dios y luego con el plan divino de justicia revelado para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Miren el pecado del mundo, óigame bien, y giman por él. Vean el dolor, vean la justicia del mundo y toda manifestación del mal de este tiempo y giman, óigame bien, y clamen por esta generación perdida. Entonces usted está demostrando que tiene hambre y sed de justicia. Y entonces usted será saciado. Entonces usted será bendecido. Cuando ore por alguien, cuando Dios lo entregue en sus manos y usted pueda predicarle del Señor, del plan de salvación y esta persona diga amén. Y luego lo vea usted caminar en el Señor, lo vea crecer y lo vea ser regenerado en su espíritu y en todo su ser. Los que tienen hambre y sed de justicia son saciados por la justicia del Espíritu Santo que obra en ellos. Somos pecadores, pero no amamos el pecado. Diariamente combatimos contra el pecado y en esta lucha somos ayudados por el Espíritu Santo. Él nos da la armadura de Dios. Él nos hace vencer en el día malo. Y los que estamos llenos del Espíritu Santo, los que estamos con la justicia del Espíritu Santo, reclamamos, óigame bien, la victoria.
Y el Señor dice, gracias sean, dice la palabra dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. También recuerden que hemos renacido a una esperanza viva por la resurrección de Jesús, que nos ha dado la victoria ante el pecado. Y esto nos llena de gozo al saber, óigame bien, que el pecado ya no se enseñorea en nosotros, pues somos partícipes en Jesús de su naturaleza divina. No menospreciemos lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. No menospreciemos la senda divina que Jesús abrió para que usted y yo caminásemos. Gloria a Dios por ese nuevo corazón, por esa nueva naturaleza, por esa nueva esperanza divina que hay en nosotros y que será alcanzada por la justicia que el Señor ha derramado sobre cada uno de nosotros. Bienaventurados todos los que han escuchado este mensaje y han decidido, óyeme bien, cambiar su prioridad de peticiones. Bienaventurados aquellos que claman y gimen por justicia. No son bienaventurados aquellos que claman y gimen continuamente por sus necesidades materiales. No estoy diciendo que no debemos pedir, pero hay una prioridad y un orden. Y debe usted ser saciado primeramente en el Espíritu. Debe ser lleno usted primeramente en el Espíritu. Y la gloria de Dios debe prevalecer en su vida. Y lo bendigo porque aquel que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Será respondida su necesidad, su petición, y será bendecido en todo lo que haga. Dios sea llenando nuestras vidas con su presencia y que de verdad aprendamos a vivir para Él y por Él. No vivamos la vida en Cristo para nosotros y por nosotros. Vivámosla para Él y por Él. Bendiciones para todos, un tiempo maravilloso y que de verdad Dios pueda saciar esa hambre y sed de justicia en todos aquellos bienaventurados que la tienen. Dios les bendiga a todos.